9 meses antes de morir, Jason Jiménez dijo en voz alta lo que hoy Pendejenamu, imposible de escuchar sin estremecerse. Había soñado 3 veces con su propia muerte en un avión. En los 2 primeros sueños, lograba advertir al piloto, lograba detener el despegue, lograba escapar de la tragedia. Pero en el tercero no había salida. No había advertencia posible. No había piloto que pudiera escuchar. Solo veía titulares de noticieros anunciando su muerte como si el futuro hubiera pasado por sus ojos antes de convertirse en noticia nacional. Lo más inquietante no fue solo lo que dijo, sino la calma con que lo dijo. Lo contó en abril de 2025, frente a Juan Pablo Raba, en el podcast Los hombres también lloran. No lo dijo como un hombre buscando espectáculo, ni como alguien intentando alimentar una leyenda. Lo dijo como quien confiesa una carga que no sabe dónde poner. Después, siguió con su vida. Siguió con sus conciertos. Siguió con su familia. Siguió con sus planes. Y 9 meses después, el 10 de enero de 2026, Jason Jiménez murió en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá. Colombia supo la noticia. Colombia lloró al artista. Colombia repitió su nombre en emisoras portales y redes sociales. Pero lo que no todos conocen es la cadena de señales, palabras, promesas y silencios que rodearon sus últimos meses. Su hermana Lina contó que desde joven Jason decía sentir que el espíritu de la muerte lo perseguía. En los días previos al accidente pidió que estuvieran muy pendientes de sus hijos. También dijo que quería visitar a su abuelo antes de que de pronto pasara algo. Y llegó a contar un sueño en el que veía llamas sobre su propio cuerpo y no podía apagarlas. Meses después, Sonia Restrepo, la mujer con la que iba a casarse, resumió el dolor de toda una familia con una frase que no acusaba a nadie, pero pesaba como una sentencia, si las hubiéramos tomado seriamente. Esa frase no habla solo de una tragedia, habla de todo lo que una familia vuelve a revisar cuando alguien se va de manera repentina. Cada conversación, cada llamada, cada advertencia dicha, a medias, cada sueño extraño que en su momento parecía exageración, cansancio o simple miedo. Después de una pérdida así, todo cambia de significado. Para entender el tamaño de lo que se perdió el 10 de enero de 2026, primero hay que mirar lo que Jason dejó incompleto. Ese año se iba a casar con Sonia. Ella lo dijo con la voz quebrada meses después del accidente en el programa Expediente Final. Este año nos íbamos a casar. Me quedé con mi anillo. No hizo falta decir mucho más. El anillo que Jason había planeado ponerle en 2026 quedó guardado como una promesa suspendida. No era un objeto de lujo, era la prueba de una vida que estaba a punto de entrar en una etapa nueva y que quedó detenida para siempre. Camila era hija biológica de Sonia, pero Jason la crió como propia desde pequeña. Para él no había distancia ni condición ni explicación pendiente. Era su hija. Luego estaba Taliana de 7 años, una niña que aún necesitaba la presencia diaria de su padre. Y estaba Santiago, nacido en junio de 2024, el hijo varón que Jason tanto había querido tener. Cuando su padre murió, Santiago apenas tenía 6 meses. Era un bebé que apenas empezaba a reconocer rostros, voces y brazos.
Jason estaba todavía conociéndolo, todavía aprendiendo esa nueva forma de amor que llega con un hijo pequeño. También quería regresar al estadio El Campín. Ya había llenado ese escenario histórico y lo había convertido en un hito para la música popular colombiana, pero no quería quedarse con una sola noche de gloria. Quería volver, quería reafirmarse. Quería demostrar que aquello no había sido un golpe de suerte, sino el comienzo de algo más grande. Había dicho que quería reafirmar que sí podía reafirmar el amor de su gente. En su mente El Campín no era un recuerdo cerrado. Era una meta que todavía respiraba. Y había otro sueño que pocos conocían con detalle. Jason quería internacionalizar su carrera. Estaba estudiando inglés. Quería llegar con fuerza a México, a Estados Unidos y a otros públicos que aún no lo conocían. Quería que su música cruzara fronteras de verdad. Según Sonia, ese sueño estaba muy cerca de hacerse realidad. No era una ilusión lejana. Era parte de una agenda que ya se estaba moviendo. Por eso su muerte no solo cerró una vida, cortó una expansión artística que apenas estaba entrando en su momento más ambicioso. Entre los que murieron con él aquel 10 de enero estaba Juan Manuel Rodríguez. Muchos lo conocían por su trabajo en el equipo de producción visual, pero para Jason era mucho más que un integrante de su equipo. Era su primo. Jason lo había ayudado a salir de una etapa difícil. Le había dado un propósito, un trabajo, una dirección. Juan Manuel lo veía como una figura paterna. No eran solo colegas viajando juntos, eran familia. Esa es una de las dimensiones más duras del accidente. No se fue únicamente un artista. Se fueron 6 personas con nombres, vínculos, proyectos y casas donde alguien los esperaba. A bordo también iban Jefferson Osorio, su manager, Oscar Marín, su asistente personal, Wimán Mora, fotógrafo, Juan Manuel Rodríguez, su primo y productor visual, y el capitán Fernando Torres. 6 vidas quedaron atrapadas en una misma noticia. 6 familias empezaron ese día, un duelo distinto, pero unido por el mismo impacto. Por eso cuando se habla de la muerte de Jason Jiménez, no se habla solo de una figura pública. Se habla de un padre, un esposo, un hijo, un hermano, un primo, un amigo y de 5 personas más que también tenían un futuro por delante. El primer episodio que alimenta esa pregunta ocurrió mucho antes del accidente. En abril de 2025, Jason recordó públicamente sus 3 sueños sobre la muerte en un avión. En el primero podía advertir al piloto de una falla técnica antes del despegue. El piloto lo escuchaba, la aeronave no salía y la tragedia se evitaba. En el segundo sueño, la escena era parecida. Otra advertencia, otra oportunidad, otra muerte detenida a tiempo. Pero el tercer sueño fue distinto. Ocurrió en Medellín el 24 de mayo de 2024. Se despertó a las 3 de la mañana con mareo, con una presión en el pecho, con una sensación difícil de explicar. En ese tercer sueño no había manera de intervenir. No había conversación con el piloto. No había una puerta de salida. Lo único que veía eran titulares de noticieros anunciando su muerte. Cuando abrió los ojos, sintió que ese sueño pesaba diferente a los anteriores. Aún así, la vida siguió. Los conciertos siguieron. Las entrevistas siguieron. Los compromisos siguieron. Jason terminó guardando esa imagen en algún lugar de la memoria, quizá porque no había forma racional de cargar todos los días con una advertencia así.
Pero meses después ocurrió algo que sí tuvo forma concreta. En un vuelo hacia Pasto, la avioneta en la que viajaba presentó una falla en pleno aire. El motor tuvo un problema y la aeronave debió maniobrar de emergencia. Jason llegó al escenario visiblemente afectado. No era el susto ligero de alguien que exagera una turbulencia. Era el miedo real de quien sintió que estuvo a punto de no volver. Esa noche, entre bastidores con los ojos aguados, les dijo a personas cercanas una frase que después sonaría como un aviso. «Dios mío, casi me voy». Luego llegaron los días previos al 10 de enero. Su hermana Lina recordó conversaciones que en el momento parecían frases de cansancio o pensamientos oscuros, pero que después de la tragedia se volvieron imposibles de escuchar sin sentir un vacío. En una noche en la finca familiar, mientras la madre y Sonia estaban en otro cuarto, Jason se sentó en el suelo porque estaba muy cansado. Lina estaba cerca. Entonces él le dijo en voz baja que se iba a morir, muy joven, que a él lo perseguía el espíritu de la muerte. Lina lo miró sin saber cómo responder. Era una frase tan fuerte que quizá por eso mismo nadie sabía qué hacer con ella. También contó un sueño perturbador. Dijo que llevaba puesto un buzo gris que sentía llamas envolviéndolo y que intentaba quitárselas del cuerpo con las manos. Su madre escuchó esa historia en silencio. Después diría que fueron señales que Dios le mostró, señales que nadie supo interpretar a tiempo. Sonia, al recordar todo eso meses después, no señaló culpables, no construyó una acusación, solo dejó caer la frase más humana de todas. Si las hubiéramos tomado seriamente, esa frase tiene el peso de todos los hubiera que aparecen después de una pérdida. Para reconstruir sus últimas 48 horas hay que volver al viernes 9 de enero de 2026. Ese día la avioneta Piper PA-31325, Navajo con matrícula N3225FA, realizó un vuelo de comprobación desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín. Era parte del protocolo posterior al mantenimiento del motor izquierdo. Según los datos mencionados en la reconstrucción, el vuelo salió bien. Iban 4 personas a bordo. No se reportaron novedades técnicas ni anomalías. La aeronave, según los registros disponibles en ese momento, estaba en condiciones de volar. Esa misma tarde, la avioneta llegó a Paipa. Jason tenía compromisos esa noche. Mientras el equipo se preparaba, mientras los técnicos revisaban instrumentos y equipos, él hacía lo que solía hacer antes de subir a un escenario: estar cerca de los suyos. En el camino hacia la tarima del concierto, en Málaga, Santander, se detuvo en una escalera. Lina estaba cerca. Sin que la conversación lo empujara a ese tema, Jason le dijo que esos días debía estar muy pendiente de los niños. En ese momento, Lina escuchó la frase como una recomendación familiar. Después, esa misma frase se convirtió en una instrucción que nadie quería recordar. Antes de ese concierto, también habló de ir a Manzanares a ver a su abuelo. Le dijo a Lina que quería hacerlo después de la presentación en Marinilla. Quería verlo antes de que de pronto pasara algo. Y añadió con naturalidad una frase que hoy duele más: aunque se puede morir uno primero. Lina lo escuchó. Lina siempre lo escuchaba. Pero nadie podía saber que esas palabras quedarían atrapadas en las últimas horas de su vida. Esa noche en Málaga, Santander, Jason ofreció el que sería su último concierto. No lo sabía él. No lo sabía su equipo. No lo sabía el público.
pero quienes estuvieron allí recuerdan que en un momento hizo una pausa entre canción y canción, miró a la gente y habló de gratitud. Habló del año que empezaba, de la salud de la familia y de los sueños. Les dijo a sus fanáticos que para los artistas era fundamental contar con el amor de un público tan querido como el colombiano. También envió un mensaje a los soñadores, a quienes alguna vez imaginaron una vida mejor. Al terminar el concierto, Lina sintió una tristeza extraña. Ella se describía como una persona alegre, pero esa noche algo le pesaba sin explicación. Jason la llamó y le dijo que consiguiera quien la llevara a Paipa, que él iba a parar a desayunar y la esperaba. Esa llamada no terminó convirtiéndose en el encuentro que ambos imaginaron. Mientras tanto, Jason también envió un mensaje de voz a su productor, Georgie Parra. En ese audio sonaba entusiasmado, lleno de energía, mirando hacia adelante. Dijo que tenía muchos planes. Y luego lanzó una frase que hoy parece una ventana abierta a todo lo que quedó pendiente. Ahí hay música por toneladas. No era la voz de un hombre cerrando capítulos. Era la voz de un artista que arrancaba el año con hambre creativa. Había canciones, proyectos, viajes, conciertos y decisiones por tomar. La mañana del sábado 10 de enero llegó con esa mezcla de cansancio y rutina que acompaña a las giras. La avioneta estaba en el aeródromo Juan José Rondón de Paipa. El equipo se organizó para el vuelo. A bordo subirían Jason Jefferson Osorio, Oscar Marín, Juan Manuel Rodríguez Hueman Mora y el capitán Fernando Torres. Antes de subir, Jason llamó a Sonia. Le dijo que estaba cansado, dado que no había dormido bien esa noche. Ella estaba en casa con las niñas preparando un pastel de chocolate. Era una escena doméstica sencilla, casi imposible de conciliar con lo que ocurriría después. Antes de colgar, Jason le dijo las últimas palabras que ella escucharía de su voz. «Chao, mi amor. Nos vemos pasado mañana». No hubo despedida solemne. No hubo frase final preparada. Hubo una promesa cotidiana de regreso. Y quizá por eso duele más, porque las despedidas más crueles suelen disfrazarse de hasta luego. A las 4:11 de la tarde del 10 de enero de 2026, la avioneta intentó despegar. Los motores tardaron más de lo normal en arrancar. Ese fue el primer detalle que después cobraría importancia. Luego vino la secuencia que Colombia conocería como una tragedia nacional. La aeronave no logró completar el vuelo esperado y se precipitó en la zona de Paipa, Boyacá. En cuestión de minutos, una agenda llena. Una familia esperando un concierto pendiente y 6 vidas quedaron reducidas a una noticia imposible de asimilar. El deterioro económico fue rápido y profundo. Su madre, Luz Mary Galeano, tomó una decisión que muchas madres colombianas han tomado en silencio: irse a Bogotá para buscar una oportunidad. Llegaron a la capital sin una red sólida de apoyo, sin ahorros suficientes y sin un camino claro. Se instalaron cerca de Corabastos, la central mayorista de Bogotá, un lugar intenso, ruidoso, duro, donde la vida empieza de madrugada y nadie regala nada. Jason empezó a trabajar siendo adolescente. Cargó bultos, vendió aguacates y ofreció productos en el mercado para llevar dinero a casa. A los 17 años, tomó la decisión definitiva. La música sería todo. No tenía sello discográfico. No tenía productor poderoso. No tenía dinero ni contactos. Él mismo grababa sus canciones, imprimía los discos y los vendía en bares, ferias de pueblo,
y eventos pequeños por el eje cafetero y Cundinamarca. Las emisoras de Caldas y Antioquia empezaron a sonar sus temas. Después hizo su trabajo el voz a voz. La gente no lo escuchaba porque una campaña millonaria lo impusiera. Lo escuchaba porque reconocía algo propio en esas canciones. Sus letras hablaban de la cantina, del mercado, de la calle, del despecho, que no se arregla con frases bonitas, del amor que duele de verdad, del trabajador que madruga y sigue aunque nadie le aplauda. Jason no cantaba sobre la pobreza como quien la mira desde lejos. Cantaba desde adentro de ella. Por eso su música llegó a tantos, porque no sonaba fabricada, sonaba vivida. Y desde ese origen construyó algo que ningún artista de su género había logrado con la misma fuerza. Llenó escenarios grandes sin dejar de parecer cercano. Se volvió ídolo sin perder el acento de quien nunca olvidó de dónde venía. Mientras su familia intentaba procesar la pérdida, las autoridades empezaban a responder la pregunta que todos repetían. ¿Qué falló realmente en esa avioneta? La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación formal relacionada con el siniestro. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil asumió el caso. También participaron el Centro de Búsqueda y Rescate de Bogotá y la Policía Nacional. La investigación se dividió en 3 líneas principales: una operacional, una técnica y una relacionada con el factor humano. La línea operacional buscaba evaluar las condiciones de la aeronave en pista y su desempeño durante el despegue. La línea técnica y de mantenimiento revisaba manuales, registros de servicios, certificaciones de aeronavegabilidad y el trabajo realizado sobre el motor izquierdo. La línea de factor humano examinaba el entrenamiento del piloto, su experiencia y sus condiciones al momento del vuelo. Cada una de esas líneas era clave porque en un accidente aéreo rara vez existe una sola pregunta y una sola respuesta. A veces la tragedia nace de una cadena de detalles que por separado parecen manejables, pero juntos se vuelven irreversibles. El análisis técnico preliminar mencionado en la reconstrucción apuntó a que el ala izquierda fue una de las partes más afectadas en el impacto. La hélice izquierda apareció desprendida, lo que llevó a considerar la posibilidad de que la falla se hubiera originado en ese lado. Testigos cerca del aeródromo hablaron de un sonido anómalo en uno de los motores justo después de un giro en U. Las hipótesis no descartadas incluían una posible combinación de falla mecánica, error humano y condiciones complejas de operación en un aeródromo ubicado a más de 2.500 metros de altitud, donde el aire es más delgado y los motores trabajan con menos oxígeno. La familia fue enfática al desmentir que la avioneta estuviera en mal estado. Sonia lo explicó con una frase directa: viejo solo tenía el caparazón. Todo lo demás era nuevo. Para despegar tiene que estar nuevo. Esa defensa no elimina las preguntas técnicas, pero muestra la angustia de una familia que no quería ver reducido el caso a una explicación simple. Hasta la fecha de la reconstrucción, el dictamen final de la Aerocivil no había sido entregado. Un proceso así puede tardar más de un año. Y mientras el tiempo avanza, 6 familias esperan saber qué pasó exactamente en esos minutos entre el intento de despegue y el impacto. Mientras la investigación seguía su curso, Colombia empezó a despedirlo a su manera. Con música, con multitudes, con mensajes, con lágrimas de gente que nunca lo conoció personalmente, pero que sentía que sus canciones habían estado en momentos importantes de su vida.
En el Movistar Arena de Bogotá, un integrante de su equipo tomó el micrófono frente a 40.000 personas y dijo una frase que quedó marcada en la historia de la música popular colombiana. Este es el cuarto sold out de Jason Jiménez en el Movistar Arena. El cuarto sin él. Antes de despegar por última vez, Jason había escrito en su canal de WhatsApp un mensaje para su familia. Todo por y para ustedes, familia. Los quiero mucho. Nadie sabía que sería el último. Nadie podía saber que esa frase tan parecida a tantas otras que había escrito en vida se convertiría en despedida. El punto de la Salavereda Romita donde cayó la avioneta se transformó en un santuario espontáneo. Llegaron flores, velas y cartas escritas a mano. Muchas eran de personas que jamás le hablaron de frente, pero que lo sentían parte de su historia. En medio del duelo, Georgie Parra confirmó algo que abrió otra dimensión del legado. Jason dejó más de 50 canciones grabadas. Hay material para al menos 3 álbumes póstumos. Entre esos archivos hay colaboraciones internacionales con artistas como Lenin Ramírez y El Flaco. Experimentos con ritmos que el público aún no había escuchado y una canción que era su favorita personal. Se llama Sin Testigos. Georgie la describió como un híbrido distinto a todo lo que Jason había lanzado antes. Una canción guardada en un archivo con la voz de un hombre que ya no está, pero que todavía puede llegar por primera vez a millones de oídos. Sonia todavía tiene el anillo. Camila todavía tendrá que vivir sus 15 años con una ausencia en el primer asiento. Taliana crecerá con recuerdos fragmentados de su padre. Santiago conocerá a Jason a través de videos, canciones y relatos. Lina seguirá repasando aquella última foto, aquella tristeza extraña, aquellas frases que parecían imposibles de entender antes del accidente. Luz Mary seguirá mirando los sueños y señales desde el lugar de una madre que perdió a su hijo. Y Colombia seguirá esperando respuestas oficiales mientras canta las canciones que lo convirtieron en leyenda. La pregunta central permanece abierta. ¿Presentía Jason Jiménez su final o la tragedia hizo que todos reinterpretaran sus palabras? Nadie puede responderlo con certeza. Lo único cierto es que hubo sueños, hubo advertencias, hubo frases inquietantes, hubo una falla anterior en un vuelo, hubo una llamada final a Sonia, hubo una avioneta que intentó despegar a las 4:11 de la tarde, hubo 6 personas a bordo y hubo un país entero que entendió demasiado tarde que una de sus voces más queridas no volvería a subirse a un escenario. Quizá por eso esta historia duele tanto, porque no habla solo de muerte, habla de promesas. Habla de un hombre que salió de Corabastos, de los aguacates, de los bultos de la adicción, de los problemas judiciales y de la pobreza para convertirse en una de las voces más poderosas de la música popular colombiana. Habla de una familia que estaba a punto de celebrar una boda. Habla de un bebé que apenas empezaba a conocer a su padre. Habla de una carrera que iba camino a cruzar fronteras. Habla de canciones que quedaron esperando turno para ser escuchadas.